Bienvenidas, bienvenidos a Foros Sindicales Unidos contra el Terrorismo Laboral en la División Chuquicamata, un especial de prensa de la Radio Carillón en la 94.1 y una transmisión simultánea a través de nuestras plataformas, redes sociales, de nuestras organizaciones sindicales que hoy están sentados a nuestra mesa de conversaciones. La plataforma en Facebook del Sindicato de Trabajadores número 3 y también del Sindicato número 1 de nuestra división Chuquicamata. Hoy estaremos con interesantes invitados para conversar respecto de un proyecto estructural que señalaba el futuro de nuestra división Chuquicamata. Hablamos de la mina subterránea, de eso vamos a conversar esta mañana. Se encuentra con nosotros el presidente del Sindicato de Trabajadores número 3 de nuestra división, Miguel Vélez. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Justo, muy buenos días y un buen día para todos los que están escuchando la Radio Carillón, en especial a nuestros trabajadores de la división Chuquicamata. Y también nos acompaña Álvaro Valenzuela, director también del Sindicato número 2. Álvaro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Justo. Sí, un saludo a todos los trabajadores de la división. En especial, cierto, un saludo fraterno a todos los colegas que están fuera de sus puestos de trabajo por motivos por los que conocemos. Y también nos acompaña, le saludamos, el tesorero del Sindicato de Trabajadores número 1 de la División Chuquicamata, David Bernal. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Buenos días, Justo, muchas gracias y un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Loa y particularmente a los trabajadores de nuestra división. Así es, y el tema que nos convoca se lo habíamos anticipado, este proyecto de la mina subterránea que ya tiene vida, que tiene hace ya largo tiempo de trabajo, en qué fase está, cuáles han sido los aciertos y desaciertos que ha tenido este proyecto, pero que tiene una génesis anterior, y de ello le preguntamos justamente a Miguel Vélez, ¿cuál es la historia anterior a esta mina subterránea? Esto viene como resultado del agotamiento de ley de la mina Rajo. Bueno, en teoría esto es el motivo principal por el cual el año 2010 se genera este gran anuncio de la inversión de 2.000 millones de dólares para el proyecto estructural de la mina subterránea, el cual se suponía iba a suplir la falta de mineral para la división Chuquicamata, lo cual con el tiempo, ya conociendo antecedentes profundos respecto a este proyecto estructural, nos pudimos percatar a su corto andar ya en el año 2014 que el VAN, las ganancias que generaba sacar este mineral vía subterránea versus la modalidad de rajo abierto no superaba el 5%. Esto era con este costo inicial de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, ya en el 2014 se conoce que hay un sobrecosto de 2.400 millones de dólares y terminamos el año 2018-2019 con un costo total hasta el momento, porque ese proyecto no ha finalizado, en total con 5.500 millones de dólares. O sea, 3.500 millones de dólares de sobrecosto, lo cual por supuesto no entrega el VAN inicial al negocio de la producción de cobre que se había prometido en un inicio por parte de los ejecutivos de Codelco. Ya va a ver justamente a dónde estuvieron estos errores de este tamaño sobre costo, que no es menor, 3.500 millones de dólares que perfectamente podrían servir para otras necesidades que tiene o la misma minera o incluso el país, porque esta plata tiene que aparecer de alguna parte, y recordemos que hablamos de una empresa del Estado. Respecto de los trabajadores que se iban a proyectar en su trabajo en esta mina subterránea, Álvaro, ¿eran trabajadores propios? ¿Qué porcentaje de eso? ¿En la actualidad cuánto están trabajando? Sí, como todos sabemos y como decía Miguel, nosotros en el tiempo del año 2018 hubieron colegas que se fueron a hacer algunas pasantías al teniente. ¿Ya? Esto en virtud a que no se cumplió con una expectativa que era la construcción de un centro de formación técnica aquí en Calama, justamente como implementación, ¿cierto?, y preparación de las generaciones futuras de la mina subterránea. ¿Ya? Estos colegas se fueron por 6 meses, 10 meses algunos, a prepararse en este tipo de minería. ¿Ya? Y una vez que volvieron, no todos volvieron directamente a la mina subterránea. Entonces ahí hubo nuevamente una implementación paupérrima de parte de la administración
no está a la altura, ¿cierto?, de una empresa como Codelco, problemas administrativos, documentaciones, falta de compromiso. Todo eso lleva a que en la actualidad nosotros no cumplimos con los 100 viejos abajo en la subterránea. Ya entre trabajadores propios hay como 90 viejos y plazo fijo hay 79 trabajadores. Entonces, como hacia la pregunta donde enfocabas tú, no hay en estos momentos una claridad de cómo va a ser la transformación del resto de las plazas que se tenían que utilizar, que en un comienzo eran 500 trabajadores de planta. Así que, bueno, por eso se está haciendo todo este trabajo de los sindicatos, ¿cierto? Se ha ido trabajando ya hace varios meses atrás, ya un año, ¿cierto?, de que se ha presentado esta problemática también en altas esferas de nuestro gobierno, para que alguien pueda ponerle un paralelo y se puedan hacer las cosas como corresponde. David, cuando uno busca material, informaciones de la mina subterránea, de inmediato aparece como un tremendo proyecto que desde el punto de vista ingenieril es enorme, es tremendamente importante. Es primera vez, entiendo yo, en minería, al menos del cobre, que se pasa de mina a rajo abierto a una mina subterránea que impone grandes desafíos por el tamaño del proyecto y también por el tamaño de los recursos que se están invirtiendo en este proyecto. Sí, bueno, no es la primera mina que pasa de rajo a subterránea, pero sí es la primera que pretende alcanzar eso en un ramp-up de 7 años y a producción de 140.000 toneladas. O sea, han habido transformaciones de otras minerías, pero son de volúmenes más pequeños. Entonces, efectivamente lo que quiere hacer Codelco o el proyecto en sí es monstruoso, es enorme. Pero lo que a nosotros nos preocupa es los compromisos que tiene Codelco con nosotros. Entonces nosotros hicimos una negociación colectiva donde el gerente general de la época, don Mauricio Barraza, y el presidente ejecutivo de la época también, don Álvaro Lega, que ya no está, se comprometieron a la transformación no de 300 trabajadores como nosotros aspirábamos en un principio, que era un tercio de la capacidad que tenía la mina subterránea, que eran de 900 trabajadores propios. Nosotros aspirábamos a un tercio que fueran reconvertidos de la mina. Favorablemente, don Álvaro y don Mauricio nos prometieron 500. Con el pasar del tiempo nos damos cuenta de que la administración nos dice, de ese universo de 1.000 trabajadores, 960 que originalmente teníamos contemplado, ahora solamente son 400. Solamente la operación va a ser propia, va a ser de Codelco, y todo lo que es mantención está tercerizado. Y uno se siente defraudado porque lo que aspirábamos como dirigencia sindical, lo que aspiraba la gente de la mina particularmente, que la mina subterránea fuera la reposición del rajo. Y nos encontramos con la desagradable sorpresa, como decía Álvaro, la cantidad de trabajadores. Tenemos 70 y tantos trabajadores, cerca de 80 trabajadores propios en la mina subterránea, y de allí los otros 400 Codelco pretende llenarlos con gente de afuera, gente externalizada, gente plazo fijo y después indefinido, pero del mercado. No está dentro de sus aspiraciones o dentro de su meta transformar a nuestros trabajadores. Y eso es lo que nos preocupa, porque nosotros lo acordamos. Nosotros entendemos, como decía Miguel igual, este era el futuro, no solamente el futuro de la división como producción, sino que también era el futuro de los trabajadores nuestros, de poder mantenerse un par de años más con trabajo. Y eso es lo que nos preocupa y seguramente lo vamos a ir viendo más adelante contigo. Entiendo en tus palabras, David, que nunca entonces tuve la idea de que la mina subterránea fuera una mina de reposición. Es más, ni siquiera consideraba... No, sí estuvo, ¿ya? Sí estuvo. El problema está en la capacidad, y bueno, no quiero ser ofensivo, pero en todos los errores que se han cometido. El proyecto inicial consideraba, como decía Álvaro, un centro de formación y entrenamiento, X cantidad de personas, más de 1.000 trabajadores propios, 4 niveles, una cantidad de chancadores, y después tuvieron que ir modificando porque se dieron cuenta en el camino de que se equivocaron. Y aquí el que se equivoca en Codelco a ese nivel se cae para arriba, como decimos nosotros. Entonces, ahí se equivocaron y cada vez fueron achicando con tal. Entiendo que ellos lo visualicen como un negocio. Porque si yo fuera dueño de un negocio también haría lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Dónde achico más con tal de entregar al Estado lo que prometió originalmente? Porque originalmente el ban de la mina subterránea eran 6.300 millones de dólares. A esta altura nadie se ha parado a decir, mire, efectivamente el ban es el valor actual neto
llevaban a tiempo presente cuando dicen, mire, usted me pasa esta plata y yo le digo, este negocio, yo a usted le voy a reportar 6.300 millones de dólares fuera de lo que cuesta la construcción. Pero en este rato nadie tiene idea cuánto reportará Ceban. Si es que esto lo hubiesen considerado originalmente, a lo mejor hubiésemos podido competir con una fase de la mina a rajo, y este proyecto podríamos haberlo desplazado más adelante. Entonces, esas cosas que nosotros como dirigentes vemos, nosotros queremos que Codelco sea primero, que Codelco sea de categoría mundial, que Codelco sea el más productivo, que sea el de menor costo. Pero aquí también hay gente que no ha hecho las cosas bien, y el que paga el pato son los trabajadores, porque nosotros teníamos allí nuestro futuro pensado. Miguel, por lo tanto no se han cumplido los compromisos en materia de plazas laborales. Y lo otro que me llama la atención es que, claro, los trabajadores propios parece una cifra interesante, cerca de 900, casi 1.000 trabajadores. Originalmente. Pero, ¿y a cuánto ascienden los externos? Hay una externalización importante allí, y me imagino que el número también, como ocurre en otras áreas ya de Chuquicamata, productiva, el número es abismante, es grande el número de externos que hay en la subterránea. Sí, a nosotros nos gustaría decir claramente que este es un proyecto emblemático, un proyecto positivo para el Estado, pero así como se cometieron esta cantidad de errores en la administración de este proyecto, también fuimos víctimas los trabajadores, porque el 2018 habían 100 plazas contempladas en la información formal de Codelco. Luego, el 2019 ya ascendíamos a 400 plazas, y el año 2020 estábamos alrededor de las 500, hasta el 2025 llegar a 1022 plazas, la cual fueron recondicionadas, y el 2018 se nos presenta una lámina formal a los sindicatos en la cual se hablan de 962 plazas. Lamentablemente, si el proyecto fracasa en su estructura de negocio, no podíamos esperar menos nosotros los trabajadores que hicieran lo que están haciendo hoy día. Efectivamente, hoy día nosotros tenemos 82 trabajadores a plazo indefinido. El año pasado teníamos un llamado para 100 plazas más, la cual fue anulada con la llegada del gerente general actual de la división Chuquicamata, el señor Nicolás Rivera, a la cual se salió a buscar trabajadores al mercado, que además también son trabajadores que vienen de afuera, salen del aeropuerto, van a la mina, salen de la mina, van al aeropuerto y van hacia sus ciudades. Eso también impacta en lo local. Entonces, nosotros decimos que acá el tema primordial es que Codelco puede hoy día tratar de ajustar este proyecto por donde quiera, pero lamentablemente para nosotros es nuevamente con el recurso humano a quien se hace este ajuste. Acá el problema que tiene la administración de Chuquicamata, y que yo no sé por qué está tan ensañada con los trabajadores propios de Chuquicamata. Yo no puedo comprender el nivel de ensañamiento que tienen ellos con nosotros, qué hemos hecho nosotros en contra de ellos, que ellos tienen esta política de administrar la empresa del castigo permanente. Hoy día nosotros representamos de la mina subterránea el 8% de la dotación total, el 8% con trabajadores propios. O sea, hoy día esto viene a ratificar lo que nosotros venimos denunciando, que conlleva además este terrorismo laboral, porque también hay trabajadores de los que fueron a la división Rancagua, a esta pasantía, que fueron devueltos a sus áreas laborales y en condiciones de trato indignos. No se les explicó el por qué, se le hicieron evaluaciones superficiales, y además que nunca estuvieron contempladas en el plan de transformación para estos trabajadores, con el solo afán de devolver a todos esos trabajadores hoy día a sus áreas de origen. Estamos hablando del programa de reconversión que en algún momento del programa de reconversión de Rancagua. Fueron 100 trabajadores, sin embargo los 100 hoy día no están en la mina subterránea. Muchos de ellos porque efectivamente a ellos se les bajó la categoría de escala, efectivamente a ellos se les prometió que no iba a haber desmedro, y sí tuvieron un desmedro en sus días de vacaciones, en sus vales de colación, en sus bonos. Entonces aquí el que diga que el terrorismo laboral no va acompañado de la privatización, porque la mina subterránea reafirma que Codelco está avanzando en una línea privatizadora, precarizadora del empleo, y además de eliminar el referente salarial, porque nosotros sabemos que teniendo los mantenedores con mayor experiencia del mercado minero en equipos de rajo,
y también operadores en el mercado, se nos hace incomprensible ver cómo han desechado ese capital humano, esa expertise, esa preparación. Nos hablaron de los electrónicos, dijeron que los electrónicos los requerían sí o sí en la mina subterránea porque eran un material técnico para la mina subterránea que no iban a poder alcanzar en el mercado laboral nacional. Y resulta que terminamos privatizando la SAE y sin ningún trabajador en la mina subterránea. Entonces aquí efectivamente nosotros vemos láminas, pero resulta que en el ejercicio, en la ejecución de estos proyectos, tanto en lo económico como en lo laboral, no hay ningún cumplimiento. Ese es el nivel de improvisación que a nosotros nos lleva a tomar esta medida de hoy día avanzar hasta donde más podamos en tema de denunciar, y por supuesto que comparto plenamente con lo que menciona nuestro compañero David Bernal respecto a que la gran y única preocupación que tenemos en este momento es recuperar las plazas que se prometieron en una negociación colectiva que costó 14 días de huelga, y lo que costó 14 días de huelga estamos dispuestos a recuperarlo en similar situación, porque no puede ser que hoy día Codelco deseche ese capital técnico y además se dé el lujo de botar a más de 400 personas a la calle, de no darle una oportunidad laboral, siendo que sabemos nosotros que tenemos a trabajadores totalmente preparados para asumir este desafío y para ojalá seamos pioneros y logremos llegar a los números de la ejecución. Si acá nosotros los sindicatos de Chuquicamata, el sindicato número 1, 2 y 3, no nos interesa que le vaya mal a la empresa, todo lo contrario. Sabemos que cada peso que acá se genera en esta empresa va en beneficio de cada uno de los chilenos, de nuestra comuna, de todos quienes hoy día más lo necesitan. Pero sin embargo, así como lo decía usted justo, 3.500 millones de dólares, eso es lo que se han farreado en este proyecto estructural y lo estamos pagando los trabajadores. 3.500 millones de dólares alcanzan mínimo para construir 15 hospitales en Chile, para construir carreteras, para construir hospitales, para construir escuelas. O sea, aquí claramente hubo un daño al Estado de Chile, y además hay un daño permanente a la fuente laboral de los trabajadores que hemos entregado la vida por esta empresa. Así que el escenario es complejo, sin embargo, de manera conjunta estamos dispuestos a enfrentarlo y a salir de este enredo en el cual nos tiene metido Codelco respecto a la empleabilidad de nuestros trabajadores. Álvaro, se indicaba que de los trabajadores que actualmente están operando en la mina subterránea no llegamos ni al 8% con trabajadores propios, por lo tanto aquí claramente hay alguien que está haciendo un gran negocio con la mina subterránea. Un 92% de los trabajadores pertenecen, me imagino, a empresas de tercero, entre comillas, externo. ¿Y cómo se hacen, cómo se buscan estas empresas? ¿Pertenecen a los mismos holdings? ¿Cómo se acceden a los contratos en la mina subterránea? La mirada es profunda, hay que profundizar mucho en ese tema. Desde que yo ingresé a Codelco, siempre la mirada de los colegas más antiguos decían que era un elefante blanco, ¿no? Iba a ser siempre un compañero que siempre hay que invertirle dinero. Eso no puede ser, porque a cómo se ve en la actualidad se ha votado una cantidad inmensa de millones de dólares, ¿cierto?, la cual afecta directamente las arcas del fisco. Y si bien no tenemos nosotros la claridad, porque pese a la ley de transparencia no siempre se transparentan las cosas, al menos no a la velocidad que uno espera. Técnicamente hablando, hoy los trabajadores que están en la mina subterránea cumpliendo sus funciones tampoco se encuentran en la mejor calidad laboral. Yo he recibido varias quejas de colegas que el trato que ellos tienen en sus funciones diarias no son los mejores. Si bien pueden tener una apreciación distinta de cómo se trabajaba o cómo estaban trabajando antes, si piensas distinto, si piensas que el sindicato es tu respaldo,
lo aíslan, los coartan de opinar. Entonces, no solamente tiene que ver con un tema de transformación, ¿ya? Aquí la transformación está, como dice Miguel, ha sido utilizada de muy mala manera, pero a la vez los trabajadores de nuestra división subterránea están también recibiendo un maltrato psicológico, un maltrato laboral que puede ser poco visible, que a la larga se va a transparentar, se va a dar cuenta de esto, ¿ya? Las plazas no son suficientes, ojalá con todo lo que se está haciendo a nivel dirigencial se recuperen las 500 plazas de las que habla David, y podamos enfrentar entre todos los trabajadores lo que viene de aquí en adelante. David, se ha lanzado y se ha repetido esto de la cifra de los 3.500 millones de dólares de sobrecosto que ha tenido este proyecto estructural de la mina subterránea. ¿Cuáles han sido los principales errores que se han cometido para llegar a una tamaña cifra que pudo haber servido para otra cosa en la misma corporación? Bueno, desconocemos nosotros, hay aumentos de CAPEX, hay aumentos de horas civiles, hay un detalle que alguna vez nos mostró Codelco de lo que es el incremento del proyecto, del costo del proyecto Chuqui subterráneo. No, en realidad sería mentir decir específicamente ha sido el aumento. Principalmente, seguramente, aumento de los costos de materiales, de insumos, qué sé yo. Además tenía que cumplir con una regla para poder entregar los excedentes que ellos pretenden. Tiene que cumplirse un precio del cobre de $3, que hasta aquí va bien, pero no es fluctuante, y este proyecto está contemplado en 40 años. Pero ¿sabes qué? Yo quería mencionar una cosa distinta. Codelco nos preocupa que haya tercerizado la mantención mina la mantención de los equipos en la mina subterránea, porque para nosotros es relevante para el negocio tener los mantenedores propios. ¿Por qué? Porque así como en la mina Arrajo, nosotros siempre los niveles que tiene la mina Arrajo, el mejor negocio que tiene Codelco en este rato es la mina concentradora, por cómo produce la mina Chuquicamata en este rato Arrajo, por cómo están sus equipos, porque hay una disponibilidad permanente, y eso se obtiene teniendo trabajadores propios. La mantención de la mina Chuquicamata es propia, mantención de camiones, y lo mismo debería ser en la mina subterránea. Nosotros creemos que entregar ese negocio de la mantención de tus equipos es peligroso. Entonces yo invitaría a Codelco a ver qué es lo relevante para nosotros, qué es lo esencial para el negocio, y mantenerlo. La mantención de la mina debería mantenerse como propia, así como está en el Rajo en este rato. Pero mire, yo quería hacer una reflexión con recién el Miguel decía el ensañamiento que han tenido. Efectivamente, en los últimos años, desde que han habido administraciones distintas a la de Chuquicamata, cuando han llegado gerentes de otros lados, de otras divisiones, particularmente tenientes, ha sido el trato distinto. O sea, aquí nosotros entendemos que esto es un negocio. Nosotros sabemos que Chuquicamata y las divisiones en particular, cada uno tiene un negocio y que tiene que responder al directorio de Codelco. El directorio de Codelco tiene una mirada de negocio absoluto. El presidente del directorio de Codelco, una persona que viene del retail, una persona que fue condenada con una multa por haber sido coludido en las farmacias. Entonces, la mirada del directorio de Codelco es cómo optimizamos los recursos acá, cómo generamos más utilidades. O sea, la mirada es solamente comercial. A eso iba. O sea, estamos administrando un negocio minero, una empresa minera, como si fuera una multitienda. Mire, a lo mejor con detalles más, detalles menos, pero la mirada es cómo yo rentabilizo este negocio. Y está bien la mirada, y está bien. Y esa es la orden del directorio, y esa es la orden del gobierno corporativo, y esa es la orden de los gerentes generales. Porque aquí en la división, perdón, en la corporación, compiten, aquí hay una competencia. RT compite con Chuquicamata, Chuquicamata compite con... Esto es una competencia permanente. Y en ese afán de competir, aquí lo que importa es el número. Y lo que se olvida el directorio de Codelco, la corporación, es que somos una empresa del Estado. Y no solamente marcamos por el costo que tengamos, por la producción que tengamos, sino que además por la relación que tenemos con los trabajadores. Sí, a nosotros se nos critica o se nos juzga porque ganamos
y debo decirlo, mucho más o un poco más que el promedio de la gente de Chile. Pero es porque el negocio así lo permite, porque el negocio sí los da. Nosotros no tenemos que sentirnos avergonzados de lo que ganamos. La mirada de Codelco en este rato es cómo optimizo, pero cómo optimizo es además cómo le bajo los sueldos a los trabajadores. Cuando dice Miguel, si Codelco pudiera tercerizar todo, lo terceriza todo. O sea, la mirada social no está considerada dentro del directorio, no está considerada dentro del gobierno corporativo. No tienen esa mirada de que, aparte de ser una empresa de clase mundial en lo productivo, yo tengo que soy una empresa del Estado, tengo que marcar pautas, tengo que tener bien a mi gente, tengo que tener un clima laboral armonioso para con mi gente. Pero esa mirada no la tiene Codelco. Entonces, a nosotros nos preocupa que este es un negocio, lo entendemos. Aquí hay que optimizar, pero no a cualquier precio. Codelco tiene además una obligación de ser un buen empleador. Y esa mirada se perdió desde que el gobierno corporativo se hizo cargo de Codelco, se perdió. Aquí da lo mismo si el trabajador está a gusto o no está a gusto. Cuando hablan de terrorismo laboral, yo cuando salió la frase la encontré exagerada, terrorismo laboral. Y después viendo la definición de terrorismo laboral, efectivamente es mantener a la gente asustada con el fin de que produzca. Y la gente efectivamente con látigo y con amenaza sí produce. Pero eso no es el clima que nosotros queremos para Chuquicamata. Entonces el mensaje es a la gerencia en este rato, ojalá al directorio y al gobierno corporativo, que así no se tiene que relacionar con los trabajadores. Esta es la mejor empresa de Chile, lejos, Codelco es la mejor empresa de Chile, que son del Estado. No vamos a mencionar a ENAP, no vamos a mencionar al Metro, no vamos a mencionar a ASMAR, porque son empresas que no reportan utilidades para el Estado. Esta es la mejor empresa del Estado, cuidémosla, no la cuidemos solamente en cómo la hago más productiva, cuidémosla con la gente que tiene. Si nosotros somos patrimonio de esta empresa, nosotros los trabajadores, los que están allá en este rato en el cerro. Entonces, mejoren las relaciones, no tengan solamente esa mirada de cómo yo tercerizo, cómo ahorro la chaucha, independiente de si el viejo tiene pega o no tiene pega. Lo que nosotros tenemos un sentido reclamo, nosotros tres somos dirigentes de la mina, lo que firmamos en la negociación colectiva era cómo íbamos a transformar o cómo íbamos a reconvertir a los viejos más jóvenes que tuvieran remanente en la mina de Chuquicamata, en el Rajo. El Rajo se va a cerrar en 2021-2022 y la corporación lo que hace es, o la división, ¿sabe qué? Nos achicamos un poquito, ahí tiene recursos humanos, ahí hay 100 viejos que me sobran. Y el recurso humano le dice, pesque sus cositas y váyase para la casa. Eso, nosotros lo que habíamos negociado era, mira, de estos viejitos, hay muchos que tienen remanente laboral, ¿dónde los ubicamos? Porque sí, en este rato falta gente en otras áreas. En la concentradora hay más de 50 plazos fijos, falta gente allá. Pero Codelco no tiene esa mirada, la división no tiene esa mirada. La división lo que le interesa es, me achico en la mina, me sobran 100 para afuera. Y el próximo año bajo más la dotación, me sobran 200 para afuera. Entonces, no firmamos eso en la negociación colectiva. Lo que dijimos era cómo reconvertimos, qué íbamos a trabajar. Y no hemos trabajado nada. No hay apertura por parte de la administración a cerrar estos temas que son los que nos preocupan. Si nosotros como decía Miguel, ojalá le vaya bien a la corporación, ojalá el precio del cobre suba a $4 y ganemos todo, pero no nos quiten a nosotros el derecho de defender lo único que nosotros como dirigentes sindicales tenemos que defender, que a los trabajadores que tenemos actualmente, y ojalá dejarlos con alguna fuente laboral en alguna otra área, pero Codelco en este rato, la división en particular, no quiere hacer nada con nosotros. Miguel, se toca este tema del plan de cierre, en definitiva, entonces, de la mina Rajo, que tenía justamente su objetivo de cómo garantizar la empleabilidad de quienes tenían también remanente laboral. ¿Cómo va el tema, este plan? ¿Avanza, no avanza? ¿No hay acercamiento? Bueno, en lo que respecta al plan de cierre, en sí como lo estipula la legislación chilena, no existe un plan de cierre. Nadie conoce el plan de cierre de la mina Rajo Chuquicamata. Pero la ley lo obliga a presentarse plan. Sí, pero lamentablemente, como hemos visto en este tema y en otros temas más, al parecer Codelco es una república independiente, es un poder más del Estado, donde acá nadie le dice nada, donde acá nadie interfiere, y asimismo lo vemos con el tema de las inversiones, donde extrañamos que el Consejo de Defensa del Estado no esté presente en esta estratosférica suma de dinero
donde el Consejo de Transparencia tampoco vemos que está presente, Contraloría General de la República. No existe un plan de cierre, nadie lo conoce, y por ende eso lleva a improvisar respecto a la transformación de nuestros trabajadores, a las transferencias y buscar un puesto de trabajo para quienes tienen un remanente laboral, como decía el compañero David Bernal. Ante eso, nosotros sí tenemos una mirada que nosotros compartimos en esta visión respecto al rajo. ¿Por qué no lo cierran? Y es justamente porque el nivel que tiene Codelco respecto a si va a funcionar en algún momento este proyecto estructural es nulo, porque Chuquicamata, como lo dijimos al inicio, a lo mejor si hubiésemos sabido que este proyecto costaba 5.500 millones de dólares y no 2.000, nunca se hubiese tomado la decisión técnica de ir a sacar esos minerales que están en la subterránea mediante la explotación subterránea. Hubiéramos seguido en el rajo. La mina rajo, mientras la mina subterránea no produzca, vamos a ser quienes paremos la olla a la división Chuquicamata. Y de eso estamos convencidos, porque los que están en este rato en su puesto de trabajo en la mina Chuqui, especialmente la gente de la operación, la perforación, la pala, el camión, movimiento de tierra, saben que en el rajo aún tenemos mineral, aún hay fases sin explotar, y mientras la mina subterránea para ellos no sea certero cuándo va a producir lo que prometieron al Estado de Chile, no van a cerrar la mina. O sea, ni siquiera ellos lo tienen claro, por eso no se arriesgan, entiendo sus palabras, solo le estoy dando una lectura, no se arriesgan a tener un plan de cierre como lo obliga la ley, porque ahí tienen que establecerse plazos y van a ser incapaces de cumplir esos plazos. Exactamente, hay un procedimiento que ha sido actualizado hace no más de 2 años, que se debatió largamente en el Parlamento respecto al proyecto de cierres de mina. Entonces ellos no van a arriesgar a cerrar la mina rajo, que ellos saben que es rentable y va a seguir siendo rentable mientras la mina subterránea no llegue a su proceso máximo de explotación. Y se está haciendo rentable, Álvaro, ¿por qué seguimos lo que nos indicaba David? Tenemos un grupo de viejitos que me sobren los tiros para afuera, se está haciendo rentable todavía la mina rajo. Claro, pasa que aquí se terminó la creatividad de parte de la administración. O sea, aquí los compañeros que han sacado lo han reemplazado con plazo fijo. Entonces, de esa manera, cualquier empresa se hace rentable. Pero el castigo es mayor que eso, es un castigo social hacia gente que trabajó 30, 40 años en la empresa. No, en estos momentos se terminaron las ideas, y cuando se terminan las ideas se tiende a buscar lo más el hilo se corta por lo más delgado, ¿me entiendes? Entonces en estos momentos la empresa Chuqui en sí, la mina, está enfrentando una situación complicada, porque a los trabajadores se les pide o se les exige que se acojan al plan de egreso de aquí a fin de año, porque si no se acaban los cupos. Eso ya se vio en el foro anterior, en días anteriores. Entonces, ¿para qué? Para después con esas plazas que quedan, ocuparlas con plazo fijo. David, ¿cuál es el momento actual entonces de la mina rajo? Bueno, la mina rajo en este rato está con una cantidad de equipos, siempre lo llevamos a nivel de camiones, porque es el parámetro. ¿Sí? Los otros equipos también, agua abajo, es similar. Hay 56 camiones operativos y el diciembre baja a 40. Y de ahí nosotros nos mantenemos un año más con 40 y esperamos que ante la no entrada aún en vigencia absoluta de la mina subterránea podamos buscar alternativas en la mina rajo, y creemos que sí hay opciones, como decía Miguel, hay opciones de poder seguir trabajando, al menos a lo mejor no con toda la dotación que tenemos actualmente, pero sí hay opciones de seguir trabajando, y lo que nosotros aspiramos es a que terminen y cierren la mina rajo los trabajadores que actualmente están y son trabajadores indefinidos. No tenemos nada en contra de los trabajadores plazo fijo, por el contrario, son una ayuda permanente, pero sin embargo no pueden ellos reemplazar
o poder pretender sacar a los indefinidos que tenemos a este rato, con una capacidad o con una posibilidad de extender el rajo y cerrarlo solamente con plazos fijos. Eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Entendemos que en la coyuntura se fue mucha gente que a lo mejor no estaba considerada irse en el rajo y tuvieron que contratar los plazos fijos, pero en este rato estamos neteados, como se dice, entre equipos y operadores indefinidos. Por lo tanto, no se justifica tener más plazos fijos. Y si se extiende la mina, obviamente debería cerrar con gente indefinida, que son los que están actualmente en el rajo. Y lo que más nos interesa a nosotros es señalar de que aquí hay una promesa de transformación, una promesa de reconversión de 500 viejos. El número no se va a dar porque Codelco ya tercerizó la mantención, pero sí hay 400 cupos, 300 cupos que en este rato son disponibles y queremos ir con nuestros viejos. Podemos conversar, llegar a si es que esto genera un impedimento en el costo monetario del viejo, podemos hacer, porque ellos hicieron una figura para la gente que se fue, hicieron una figura distinta de lo que tenemos en este rato, tiene otro tipo de escala en la mina subterránea, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados en recuperar esos puestos de trabajo, porque se prometió en su tiempo, salió hasta en el diario, este es el futuro de Chuquicamata, sí, el futuro en términos de producción, pero también el futuro de los trabajadores, y vemos que no es el futuro de los trabajadores, como decía Miguel, los trabajadores que trabajan en este rato a plazos fijos aquí en Chuquicamata, particularmente los que están en la mina, estos viejitos trabajan sus 7 días, pero sus 7 noches las duermen en la BP, en el campamento BP que tiene Codelco. Entonces, estos viejitos prácticamente Calama no lo conocen. Hacen sus 7 días acá, duermen en el campamento y después se van, no aportan nada tampoco a la ciudad. A la ciudad. Eso nos preocupa un poco, somos calameños primero que todo y nos interesa que esta ciudad también, así como le va bien a Codelco, le pueda ir bien a la ciudad de Calama, que con esta modalidad de traer plazos fijos, de traerlos y llevarlos, no le hace ningún aporte. Pero en lo concreto, lo que nosotros como dirigentes de la mina queremos, la transformación y reconversión de gente nuestra del rajo a la mina subterránea, que fue una promesa y que está la posibilidad, es cierta, es verdadera. Segundo, la reconversión a otras áreas, que fue lo que acordamos en la negociación colectiva. Uh-huh. Y tercero, es que los últimos trabajadores que cierren el rajo, que podría extenderse por 2 años más, tal vez, si es que le buscamos el acomodo, sean gente indefinida que está en este rato y que no matemos la mina en algún momento solamente con plazos fijos y con eso obliguemos a los viejos nuestros a irse, viejos que todavía tienen planes a futuro de decir, ¿sabes qué? Yo 2 o 3 años más, hay gente joven, gente de 40 años, gente de 42 años, gente menor, en mantención mina, gente de 30 años, gente que entró hace poco. Entonces, no hemos tenido esa mirada de cómo hacemos para que estos viejitos sigan aportando al negocio, si tampoco son un lastre, al contrario, aportan valor al negocio y hay que buscar un acomodo, cosa que esta administración en particular no ha querido hacer. Además no se entiende que se los desvincule tan rápidamente, se los obligue incluso a plan de egreso y todo lo demás, sabiendo que en otras áreas hay falta de dotación, que perfectamente se puede ocupar con gente nuestra. Entonces ese es lo que nosotros decimos, la mirada de esta administración, del gobierno corporativo, de quien sea, es solamente monetaria, comercial. ¿Cómo hago yo como División Chuquicamata compito con el RT y yo quiero poner, allá en Santiago quiero poner un peso más? Y eso significa que yo tengo que sacar a este viejito con 30 años de servicio y eso me aporta un peso más, porque aquí la producción se alcanza una de dos. O produciendo más con los que tiene o produciendo lo mismo pero con menos gente. Entonces lo que hacen es bajar el denominador en este caso para poder tener mejor producción. Y eso no nos parece como dirigente sindical. Miguel, me sigue dando vuelta la cifra, definitivamente estos 3.500 millones de dólares de sobrecosto. ¿Vamos en algún momento a encontrar a los responsables de estas fallidas inversiones? Porque alguien tiene que, definitivamente, si es que no se aplican a lo mejor sanciones, alguien tiene que hacerse responsable. Y eso, usted lo decía en algún momento, noto en ausencia algunos órganos contralores como la propia Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, pero ¿se tendrá que en algún momento buscar a los responsables de esta tamaña cifra que es una pérdida para la empresa y también para el fisco? Sí, nosotros hemos iniciado una estrategia político-sindical respecto a dónde recurrir. Notamos la ausencia y ante eso nosotros no nos vamos a quedar inmovilizados. Nosotros vamos hoy día
a las 10:30 de la mañana al Consejo de Transparencia con este tema y otros temas más, porque no es el único, como hemos estado debatiendo en foros anteriores. Mañana vamos a estar en la Contraloría General de la República. Vamos a recurrir al Consejo de Defensa del Estado porque acá el daño que se ha hecho es tremendo y no estamos dispuestos a pagarlo los trabajadores. Los responsables no somos los trabajadores. Aquí hay ejecutivos, hay un gobierno corporativo, desde el presidente del directorio de Codelco y los principales accionistas de Codelco son responsables de esto que ha pasado acá. Son responsables. Y acá nadie está por sobre la ley. Quien hoy día en Chile comete un delito debe pagar. Debe pagar. Y hoy día, 3.500 millones de dólares con ese nivel de detalle de proyectos sociales que podían haber sido utilizados, alguien va a tener que dar cuenta de esto. Porque el otro día el ministro de Minería, en la exposición de la Cámara de Senadores, muy suelto de cuerpo, reconoció lo que nosotros hoy día estamos acá debatiendo junto a ustedes y junto a quienes están escuchando, lo reconoció. Él fue claro y tajante en decir, efectivamente, los sindicatos de Chuquicamata tienen la razón. Y fue más allá. Dijo, pero no son 5.500 millones de dólares, son 20.000 millones de dólares los que Codelco invirtió en estos proyectos estructurales, que en su totalidad son 6. Entonces aquí, o sea, yo tengo endeudado a Codelco en 21.000 millones de dólares y 20.000 los despilfarré y nadie se le mueve un pelo. Eso es imposible, es imposible. Nosotros sabemos por qué, porque aquí a nosotros efectivamente nos quieren hacer improductivos, quieren entregar una empresa al final de este gobierno endeudada hasta ya no poder más, decir que es una empresa que no aporta al Estado de Chile, y nosotros no vamos a permitir eso. Lo que decía el colega David respecto a que acá a los trabajadores es a lo que se lo está cargando la mano, y efectivamente ellos hoy día tratan a través del recurso humano tratar de acercar estas ganancias o de bajar el impacto, pero eso no es, eso no es. Vimos como Codelco hace un par de días atrás anunciaba 1.200 millones de dólares de excedente. Correcto. 60% de esos 1.200 millones de dólares en excedente provenían del precio del cobre y del reajuste de las dotaciones. O sea, ¿qué gestión están haciendo? ¿Qué gestión? ¿Qué pasa si el cobre no se hubiera comportado en un valor favorable y ese 60% de los excedentes no hubiera impactado para positivo y hubiera impactado para negativo? Estaríamos lamentando hoy día que Codelco no tuviera excedente. Eso es, ese es el nivel de improvisación que tiene esta empresa, y ante eso no nos vamos a quedar inmovilizados, y esto por supuesto que lo vamos a elevar a la alta esfera. Como les digo, justo tenemos ya una serie de reuniones esta semana que habíamos anunciado, todas ya confirmadas y todos ya con su asistente, y por supuesto que el tema de la mina subterránea, el terrorismo laboral y todo lo demás que hemos venido anunciando en estos foros va a estar presente en estas reuniones, porque esto no puede quedar así. Cuando me dice que un ministro de Minería en la sala del Congreso, la del Senado en este caso, reconoce que ante las denuncias y los datos que ustedes facilitaron o denunciaron, tenían absolutamente la razón, y al día siguiente no instruyo o no hago lo políticamente que está en mi poder para estimular un cochilco, ir a la Contraloría, ir al Consejo de Defensa del Estado a que investiguen de oficio por último estas denuncias, a mí me parece un notable abandono de deberes, incluso mérito suficiente para incluso elevar una acusación constitucional en contra del propio ministro para que sea investigado en el propio Senado, ¿no? Por supuesto, justo. O sea, esto así decirlo con esa soltura de cuerpo obedece a un plan. David mencionaba algo sumamente relevante. Voy a ser muy breve. Aquí nos intentan comparar a nosotros, competimos nosotros entre Codelco, pero nosotros tenemos que competir con divisiones de Codelco que sean integrales, que tengan fundición, que tengan refinería, que tengan concentradora, el proceso completo. Para eso fue concebido Codelco. A nosotros no nos pueden comparar con la empresa de la minería privada, porque ellos solamente llegan hasta el concentrado y lo saquean del país, porque eso es lo que se hace hoy día en Chile.
A nosotros no nos pueden comparar con Escondida. A nosotros no nos pueden comparar con Coyahuasi porque ellos no producen cátodos de cobre como nosotros. Y entonces en este proceso, y acá es un mensaje claro para los trabajadores, porque acá en esta transparencia que tenemos que hablar, los trabajadores deben comprender que hoy día no quieren no tan solo a los trabajadores antiguos. Aquí hoy día para Codelco, hasta los trabajadores que ingresaron posterior al año 2010 se han transformado en trabajadores desechables, en trabajadores que no tienen ninguna posibilidad de empleo, porque ellos quieren ir a la media del mercado, que son $50.000, que hoy día lamentablemente es así, y eso debemos cambiarlo. El tema de los trabajadores que vuelan, van a la mina y salen, también tiene una explicación justa, y hay que ser muy claro en esto. El 100% de esos trabajadores que están en esa condición, no hay ninguno sindicalizado. Y eso no es una coincidencia, es una política de Estado, bajar la sindicalización de los trabajadores, precarizar su empleo. Entonces esto es algo concertado, y ante eso nosotros tenemos la información, y ante eso no nos podemos quedar inmóviles los trabajadores, no solamente los sindicatos, los trabajadores, porque aquí lo que está en disputa es nuestro futuro. Atomizar los sindicatos, jibarizar los sindicatos, de alguna manera desincentivar la sindicalización, parece ya una práctica habitual, entiendo. Política del Estado, justo, es eso. Una política antisindical, una política antiobrera. Aquí los trabajadores debemos empezar a hablar de los temas profundos. Aquí nosotros debemos disputar el poder, en el buen sentido de la palabra, porque en la medida que seamos capaces, los trabajadores organizados, unidos, de disputar esa cuota de poder en beneficio, en primer lugar, de mantener nuestra empresa en manos del Estado, en segundo lugar, mantener nuestros puestos de trabajo y así otorgar una verdadera calidad de vida a nuestras familias. Esa es la gran disputa que tenemos justo. Esta pelea es superior, es mayor, y ante eso no nos vamos a detener. Álvaro, con mayor razón entonces resulta muy importante frente a este otro dato no menor. Aquí hay pareciera un estilo de conducción que afecta también el tema de la sindicalización, a los sindicatos, a las organizaciones sindicales que son las que representan en definitiva los derechos de los trabajadores. Aquí con mayor razón entonces decía, es tremendamente vital lo que va a ocurrir con el proceso constituyente. De alguna manera, ¿por qué incluso no elevar el derecho a sindicalizarse como un derecho constitucional? Por ejemplo, que no tengamos que depender solo de la voluntad del trabajador y entre comillas del empleador a ver si es que, sino que elevar esto a un rango constitucional, un derecho constitucional. Justo, por supuesto. Esto es el derecho de las personas. Tiene que ver no solamente con sus aspiraciones, tiene que ver también con la defensa de estos derechos. Es importantísimo que los colegas que estén escuchando, que a lo mejor no son sindicalizados, que se acerquen a los sindicatos, averigüen. Es muy importante que tengan un respaldo de alguna organización sindical en caso de necesitarla. La política de esta administración es justamente eso, evitar que se acerquen estos trabajadores a los sindicatos y sean parte de ellos, participar de las organizaciones sindicales. Todas las organizaciones sindicales que existen tienen el mismo fin, que es en beneficio de todos los trabajadores. Yo quiero agregar algo a lo que decía el Miguel. En estos momentos a la administración se le terminó la creatividad, entonces todo lo que haga va a ir en contra de los trabajadores, va a inventar cualquier artimaña para que el trabajador, tanto antiguo como nuevo, estén divididos. Va a inventar, así como hoy día salió un anuncio por ahí por la prensa, así como ha mandado las cartas para que firmen los viejos el 7x7, ese es un acto antisindical, porque no corresponde. Tiene que sentarse con los sindicatos primero a evaluar, hacer pisar el palito, como se dice vulgarmente. Es fácil porque el trabajador en el susto, en el terror que vive ahora actualmente, busca la solución más accesible, pero está cayendo una irregularidad, ilegalidad
del porte un buque. Pues no es posible que la administración esté mandando a los correos electrónicos de los socios la invitación a que firmen el 7 la prolongación del 7x7. No corresponde. Entonces pongámonos serios también, pues hablemos las cosas como son. A los socios, no se dejen embaucar por este tipo de actos, porque estos mismos tipos de actos después van a jugar en contra de ustedes mismos. Apoyemos lo que está haciendo la dirigencia sindical. Eso justo por mi parte. David, y ya para ir finalizando, cuando tenemos, dentro de lo que hemos conversado, no tenemos un plan de cierre para la mina, cuando tenemos a una administración que sigue desafectando, desvinculando trabajadores, cuando todavía no se llenan las plazas que se supone se habían comprometido para la mina subterránea, cuando tenemos una mina que ha tenido una serie de errores con un sobrecosto de 3.500 millones de dólares, cuando todavía no entra en régimen, cuando hay una incertidumbre, una mina Rajo que sigue produciendo, pero una mina subterránea que todavía no produce lo que supuestamente debería ya estar produciendo. ¿Cuál es el futuro, en definitiva, de Chuquicamata respecto de la mina subterránea? Bueno, el deseo nuestro como trabajadores es que la mina subterránea alcance el ramp-up de 140.000 toneladas de aquí a 2024-2025, que produzca las 340.000 o 350.000 toneladas de cobre fino que ha prometido, que ojalá los trabajadores reconvertidos, los otros 300 que faltan como operaciones, puedan ser nuestros. Esa es la mirada nuestra. Yo sé que hay incertidumbre, yo sé que nosotros no tenemos, hay más incertidumbre que certeza en este rato en Chuquicamata. Particularmente hablo de la mina Rajo y de la mina subterránea. También en las fundiciones. O sea, si hay algún negocio que está más o menos asegurado acá en Chuquicamata es la concentradora. O sea, las únicas áreas que podría decir, ¿sabe qué? Nosotros aquí tenemos para 40 años. La fundición, claro, hay incertidumbre permanente. De producir concentrados. En la refinería hay incertidumbre permanente. En la GEL, si bien nos dicen que se prolonga del 2024 al 2026 con esto de la externalización de los ripios a la empresa ICB, que también nos generan dudas. Nosotros tenemos la mala costumbre a lo mejor de dudar de negocios que aparecen. Porque si nosotros tenemos un negocio que es la extracción de ripios de la GEL, y aparece una empresa externa, ICB, y se lleva el contrato, y nosotros le entregamos los equipos, y le entregamos los insumos, el aceite, el petróleo, y la mantención, y la empresa pone los operadores, uno ciertamente podría decir, ¿y cuál es el negocio acá? Entonces nosotros tenemos dudas con respecto a la tercerización de algunos contratos. Entendemos que esto es maximizar utilidades, pero tenemos dudas, o sea, porque en Codelco se han visto muertos cargando a dos. Aquí hay empresas, teníamos un presidente ejecutivo anteriormente que era, nosotros decíamos que era un rockstar, que era un señor que todos sabemos quién es, y él hablaba de la probidad como se limpiaba la boca con la probidad, y después sale acusado de algo de un contrato allá en El Salvador. Nosotros, de ese tipo de cosas en Chuquicamata, no en Chuquicamata, en Codelco pasan. Aquí hay empresas en Codelco que aparecen de la nada, que facturan la factura número 1 en contratos grandes. La mantención de la concentradora en este rato la tiene una empresa externa, la tiene una empresa tercero, que antes estaba encima y contrataba a trabajadores de la zona. En este rato, la empresa, no me recuerdo cómo se llama, la empresa que está haciendo la mantención general de la concentradora, son como 600 trabajadores y todos vienen de afuera. Todos vienen de afuera. Entonces, cosas como esas nosotros estamos en la obligación como dirigentes de poner por último la duda ahí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con...? Entonces, volviendo a tu pregunta, tenemos más incertidumbres que certeza. Sabemos que el Rajo hasta aquí, hasta el 2021 tenemos trabajo, puede extenderse a 2022-2023, tal como lo mencionaban los colegas acá, producto de que la mina subterránea no llegue a régimen. Ojalá llegue a régimen en su tiempo, ojalá tengamos la concentradora llena con sulfuro tanto de la mina subterránea, de la mina Chuqui, si es que se puede, DRT en menor medida, pero no tenemos más incertidumbre justo que
que certeza, y es porque no tenemos conversación tampoco, ¿no? Porque la administración no nos invita. Se ha acuñado tanto en la parte de la administración el término de coadministrar. Nosotros nunca hemos coadministrado. ¿Cómo podemos nosotros dar órdenes? Lo que nosotros hacemos es la sugerencia desde el punto de vista de nuestra mirada. O sea, hay mucha... Son muy obtusos en el otro lado, en que la verdad la tienen ellos, o sea, la verdad absoluta la tienen ellos, no escuchan opiniones, no escuchan cómo poder hacer de mejor manera, si nosotros lo único que buscamos es que a esta empresa le vaya bien, pero con los trabajadores incluidos, los que tenemos actualmente, no que le vaya bien a costa de, y en eso no nos vamos a medir en defender con las armas que tengamos, porque en este rato antes teníamos a lo mejor otras herramientas, pero siempre están ahí, están escondidas o las tenemos guardadas, pero nosotros lo que defendemos es lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde es defender a los trabajadores, la empleabilidad, el futuro de Chuquicamata, que tengamos excedentes, pero con nosotros, no sin nosotros y no a costa de nosotros. Miguel, ya en la despedida, el mensaje también, el llamado y para el cierre, un balance de lo que hemos conversado esta mañana respecto a la mina subterránea. Bueno, creo que acá se ha dicho, se ha hablado claramente de todo. Yo quiero finalizar llamando a la esperanza de los trabajadores, que es lo último que tenemos que abandonar. Creo que en la medida en que nos encontremos unidos, organizados, todos, independiente de su organización sindical, porque acá la necesidad es de los trabajadores y no de las organizaciones sindicales en sí, sino que del trabajador, llamarlo a la unidad, a la esperanza, que de esta salimos todos juntos. Gracias, Miguel, y también Álvaro para la despedida y el balance de lo que hemos conversado esta mañana. Justo, mira, está todo dicho. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar de un tema cortito, no te voy a ocupar mucho tiempo, sobre el servicio de alimentación en la implementación del 7x7 en las gerencias que tienen 3 años, que se autorizó por 3 años. Gerencia Mine, las áreas que están comprometidas con este acuerdo. Quiero hacer una denuncia ahí a quienes les corresponda, que se pongan a la altura de la situación. Hay comedores provisorios que no cumplen con la infraestructura, tienen amontonados sus trabajadores en muy pocos metros cuadrados y la calidad de alimentación es pésima. Yo vengo de allá hace 15 días y me tocó estar como usuario de esos casinos. Técnicamente son comedores porque es pura comida recalentada justa, y eso no corresponde. No estamos en condición de tenemos que estar a la altura de un 7x7 de trabajo de 12 horas. Ya ha habido grupos de trabajadores que ni siquiera han ingresado a esos comedores. Entonces, si estamos hablando de mejora, tenemos que darle una vuelta a eso. Tenemos que exigir un casino como corresponde, un casino único para la gerencia. Son 3 años las que se firmaron ese acuerdo. Entonces, no es posible que en 3 años estemos conviviendo en un comedor ya que no cumple con los estándares mineros, como a diferencia de lo que se vive en las hermanas divisiones. O sea, si no se cumplen los estándares mineros, menos se cumplen los estándares sanitarios que por hoy día se exige por el tema del COVID, con mayor ¿no? Claro, con mayor razón. Yo quería aprovechar un poco este espacio para hacer esa denuncia. Las quejas son innumerables, tanto la calidad de la alimentación, la calidad de las comidas. Entonces el llamado es que nos podamos unir los trabajadores que estamos en esa condición y busquemos una alternativa de construir un casino único para las gerencias que están participando en este 7x7 por 3 años. Ojalá y se escuche al menos esa consideración. David, en la despedida, muchas gracias también. Última reflexión para el cierre. Bueno, muchas gracias igual a ustedes por la invitación, y bueno, para complementar un poco lo que señala Álvaro, el comedor o el casino de la operación mina en Chuquicamata se hizo apuradito porque había que entrar rápidamente en el 7x7, las votaciones, lo que yo me recuerdo, y lo hicimos más o menos una especie de comedor de casino campaña, por así decirlo.
Sin embargo, como dice Álvaro, vamos a sostenernos por un par de años más ahí en la mina, así que es necesario generar un comedor de otra condición, con otras características y mucho más confortable. Y en la reflexión también invitar a los trabajadores a la tranquilidad, dentro de lo que se pueda estar tranquilo. Nosotros como dirigentes sindicales no hemos bajado los brazos en lo absoluto, vamos a seguir tratando de conversar con la administración temas propios nuestros, que son el 7x7, que son los planes de egreso, que son las vacaciones, por ejemplo, que en forma tan arbitraria, a partir de este 7x7 implementado, tanto permanente en la mina como temporal en las otras áreas, estas vacaciones en que se imponen salir 10 días en cada periodo, perjudicando al trabajador, o sea, ojalá se tome todos sus días y haciendo efectivos 7 días, pero ocupando 10. Entonces, todas esas imposiciones que tiene Codelco, que a raíz de este 7x7, a raíz de esta pandemia, ha sacado a la luz, queremos conversarla, no estamos dispuestos a entregar primero nuestros días de vacaciones, nuestras horas de trabajo, y ojalá podamos conversar. Si aquí la única forma de resolver estos temas con la administración es conversando, y si la administración, pero no es conversando en que existe un monólogo en que ellos nos digan esto es lo que vamos a hacer con ustedes, esto es lo que pretendemos para los trabajadores, porque así no es una conversación, o sea, la conversación es esto es lo que nosotros aspiramos como administración, sino nosotros tenemos nuestras aprensiones con los trabajadores, y permítanos influenciar en eso, o sea, no estamos influenciando en cómo administren, cómo hagan trabajos de ingeniería, no, en eso no influenciamos. La única forma que queremos influenciar es mis trabajadores o nuestros compañeros tienen que seguir con trabajo, es que tenga remanente laboral, busquémosle la posibilidad, pero en eso no hay apertura. Invitamos a la administración a conversar, que es la única forma de poder resolver estos problemas. Gracias, David. Hoy estuvimos con David Bernal, tesorero del Sindicato de Trabajadores número 1, Álvaro Valenzuela, director del Sindicato número 2, y Miguel Vélez, presidente del Sindicato de Trabajadores número 3, hoy conversando respecto de este proyecto estructural de nuestra división, la mina subterránea, que nos deja más preguntas, más nebulosa que certidumbres. Vamos a ver cómo se hacen cargo también las autoridades, que ojalá también puedan recoger el guante de todas las denuncias que hoy se han realizado y que se vienen también formulando hace ya largo rato. Nosotros le dejamos la cordial invitación para que en cualquier instante nos reunamos nuevamente en foro sindical a través de la Radio Carillón 94.1, también transmisión simultánea a través de nuestras redes sociales, plataformas como el fanpage del Sindicato de Trabajadores número 3, también a través del Sindicato número 1. La invitación es para que en cualquier instante nos juntemos nuevamente a estos foros sindicales unidos contra el terrorismo laboral en la división Chuquicamata. Gracias, que tenga una buena jornada.